La mejor forma de lograr el éxito es formando asociaciones de buenas amistades y sumándole buenos valores. Es por ello que Maiko es la mejor distribuidora de equipo médico veterinario de México y América Latina, manejando equipos vanguardistas y de alta calidad, apoyando a las mejores asociaciones de médicos veterinarios y profesionales de distintas áreas a nivel internacional. Siempre interesados en la educación y actualización veterinaria, trabajamos junto a los mejores médicos líderes de opinión para llevar al gremio ponencias de primer nivel en eventos físicos y virtuales. Los productos de nuestra distribuidora son reconocidos por tener la más alta calidad en el mercado, poniendo en lo más alto del ramo veterinario. Maiko, tecnología en salud. Hoy, una consulta veterinaria puede convertirse en una experiencia de salud para las mascotas y sus tutores. La evolución tecnológica camina junto a la ciencia que Royal Canin ha utilizado para desarrollar Vet Services. Hoy, estas herramientas buscan mejorar la vida de las mascotas con tan solo un clic. Smart Reco, soluciones nutricionales personalizadas para la mascota de acuerdo con su condición de salud. Ración diaria. Brinda la cantidad precisa de alimento de acuerdo con sus necesidades. Programa pérdida de peso. Crea un plan a la medida y monitorea el progreso de la mascota durante la pérdida de peso. Hoy, la transformación digital no es una opción, pero sí una solución. Conviértete en un referente de la evolución veterinaria con Vet Services. Con Vet Services, agregas valor y haces un mundo mejor para las mascotas. Hola, buenas noches, ¿me ven? Perfecto, doctor. ¿Sí me ven? Porque yo no me veo, pero bueno. Buenas noches a todos. Qué bueno que veo que se están conectando ya varios. Como muchos sabrán, pues bueno, tuvimos algunos problemas técnicos en la sesión pasada, por eso se cambió de día. El día de hoy vamos a tener la plática de la doctora, ya previamente grabada, por lo tanto esperamos que no tengamos ningún problema. Y pues bueno, aprovecho de nueva cuenta para invitarlos al Congreso Anual de la ANVEPE, que se realiza cada noviembre en Acapulco, Guerrero. Próximamente estarán publicando en redes sociales, en la página de la ANVEPE, los ponentes, los temas. Y pues bueno, obviamente esperamos contar con su asistencia, ¿vale? No voy a alargarme mucho, ya la doctora ya se presentará también, pero bueno, en esta ocasión estará hablando de puntos clave en el manejo de pacientes con cuerpo extraño, y la doctora Amparo Molina, pues bueno, es egresada de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM
hizo también su especialidad en el Hospital de Especialidades de la Facultad del UNAM y actualmente es parte del equipo del Hospital Veterinario de Especialidades San Jerónimo, sobre todo en el área de cirugía y de imagenología. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, vamos a correr el video. Espero que les guste. En la parte final de la plática se abrirá la sesión de preguntas y respuestas, ¿vale? Bueno, muchas gracias y adelante. Buenas noches, yo soy Amparo Molina, soy médico veterinario egresado de la UNAM. Realicé una especialidad en medicina interna y cirugía de perros y gatos, también en la Universidad Nacional Autónoma de México, y laboro en el Hospital de Especialidad de San Jerónimo en la Ciudad de México desde el año 2015, donde pues estoy a cargo del área de imagenología y del área de cirugía de tejidos blandos, y también soy profesora de asignatura en la UNAM. El tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema que es bastante común en la clínica diaria y es algo que puede llegarse a complicar bastante y donde podemos llegar a tener algunos errorcitos, y vamos a tratar de ver algunos puntos para mejorar tanto el diagnóstico como el tratamiento. Bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy son puntos clave en el manejo del paciente con cuerpo extraño. Vamos a ir iniciando esta plática con que, bueno, los perros y los gatos son capaces de comerse cualquier cosa. En algunos libros lo refieren como lo que nuestra imaginación sea capaz de pensar, eso se puede comer un perro. Son muy comunes en la clínica diaria y como cuerpo extraño se va a definir cualquier tipo de objeto que falle en el paso a través del tracto gastrointestinal. Tenemos diferentes formas y materiales, cuerpos lineales, telas, plásticos, orgánicos, piedras, y van a representar los cuerpos extraños el 80% de las obstrucciones intestinales. Los problemas que van a causar los cuerpos extraños van a depender, uno, del tiempo que lleve ahí alojado, en segundo lugar, de la localización, o sea, en qué parte del tracto gastrointestinal se obstruya, así como del tipo o más bien del grado de obstrucción, si ocasiona una obstrucción completa o si es una obstrucción parcial. Además, hay otros problemas que pueden asociarse dependiendo del material del cuerpo que se ingirió. Por ejemplo, intoxicaciones por monedas que contengan partes por millón de plomo, así como algunas otras alteraciones patofisiológicas que se van a producir si el cuerpo extraño o produce una perforación y por lo tanto tengamos salida del contenido intestinal hacia la cavidad abdominal. Cuando ya tenemos esta salida de contenido, entonces pues tenemos peritonitis. Y en medicina veterinaria, la peritonitis sigue reportando una mortalidad entre el 29 y hasta el 73%. Vamos a hablar como en un apartado de los cuerpos extraños lineales, porque producen un daño un tanto diferente y bastante particular. Estos están más reportados en gatos que en perros. Y en gatos están reportados en animales jóvenes, o sea, en promedio gatitos entre 1 año o menos. En los perros igualmente son animales jóvenes, el promedio son 2 años. Y el tipo de obstrucción que produce es bastante particular. A pesar de que es un objeto que pues a simple vista no se ve que pueda ser muy dañino, sí produce un daño bastante severo y extenso. Los cuerpos extraños lineales se van a fijar o se van a anclar en una porción craneal en alguna parte alta del tracto gastrointestinal. Al estarse anclando, va a producir olas peristálticas que van a hacer que tenga un movimiento, que continúe un movimiento en la porción final del intestino, del cuerpo extraño, y esto produzca este plicamiento intestinal que es como si se hiciera como acordeón.
Y además, son capaces de perforar la pared intestinal y de producir una intususcepción que va a ser secundaria. Platicábamos de la localización y cómo esto permite que se clasifiquen los cuerpos extraños, que puede ser alto o proximal cuando el cuerpo extraño se encuentra ya sea en el duodeno o en la primera porción del yeyuno, media cuando está en la región del yeyuno, baja cuando se encuentra en la última porción del intestino delgado y colónica, ya sea que se encuentre en tanto el colon ascendente, transverso o en el descendente. También, dependiendo de la especie y del tipo de cuerpo extraño, hay diferentes porcentajes de incidencia. Por ejemplo, de los cuerpos extraños que no van a ser lineales, en los perros, en este artículo, reportan una mayor incidencia en el yeyuno proximal y en el yeyuno medio. Mientras que en los gatos, la mayor incidencia también es en el yeyuno proximal, pero un buen porcentaje están en estómago y duodeno. De los cuerpos extraños lineales, este puntito marca más o menos desde dónde se ancla y hasta dónde llega, o sea, toda la extensión de ese cuerpo extraño lineal. Y en los gatos, la mayoría de los cuerpos extraños lineales se van a anclar en la boca y van a llegar hasta el yeyuno. Mientras que en los perros se anclan en el estómago y llegan hasta el yeyuno. Este es otro estudio que se realizó únicamente en perros, igual analizando cuerpos extraños lineales y cuerpos extraños no lineales, donde aquí los no lineales, la mayor incidencia es en el intestino delgado, en el yeyuno, seguido del estómago, y de los lineales se anclan igual en el estómago y llegando al intestino delgado. Los signos clínicos del paciente con probable cuerpo extraño al inicio pueden ser un tanto inespecíficos. El signo más común va a ser vómito y el vómito no lo van a presentar de manera inmediata. Lo puede llegar a presentar 40 minutos después de la ingesta hasta 60 horas después de haberse comido, lo que sea que se haya comido. De hiporexia a anorexia, dolor a la palpación abdominal o dolor abdominal, va a tener un porcentaje de deshidratación que va a variar dependiendo de la cantidad de vómitos que tenga, y podemos tener diarreas, ya sea con o sin presencia de sangre. O al contrario, podemos tener pacientes que más bien no defequen. Y en algunos casos fiebre, que esto, bueno, podrían ser los primeros indicios de un paciente con peritonitis. La mayoría de estos signos en realidad son un tanto inespecíficos, entonces, ¿en qué nos tenemos que empezar a fijar para ir reduciendo nuestras posibilidades en nuestros diagnósticos diferenciales y tratar de ser más asertivos con el diagnóstico del cuerpo extraño? Aunque no lo crean, el examen físico general es como el punto clave para los pacientes con cuerpo extraño. Algo que es como muy de rutina que hacemos y a veces no le prestamos la importancia adecuada, va a ser la palpación abdominal. El 76% de los cuerpos extraños van a ser palpables en pacientes alertas, siempre y cuando este cuerpo extraño no sea lineal. Pero es un número súper importante, entonces a veces si le dedicamos a lo mejor un poco más de tiempo o hacemos con un poco más de cuidado esa palpación abdominal, podemos tener ahí nuestra respuesta. Vamos a palpar o vamos a sentir estructuras rígidas de formas tubulares o de diferentes formas dependiendo del cuerpo extraño. Y por ejemplo, las razas que son de tórax profundo, algo que puede ayudar a que nosotros mejoremos o sintamos ese cuerpo extraño, que aumentemos las posibilidades de sentirlo, es hacerlo en bipedestación en estos pacientes. En los gatos va a ser muy importante que hagamos una valoración de la cavidad oral. Número 1, los gatos son más propensos a ingerir cuerpos extraños que son lineales, y 2, porque ya vimos que estadísticamente donde más se van a anclar estos cuerpos extraños va a ser en la boca o en la base de la lengua. Va a ser difícil hacerlo con un paciente alerta,
definitivamente, pero cuando estén ustedes en preparación o este gato ya esté sedado, pues revisemos la boquita. En cuanto a la fisiopatología que produce el cuerpo extraño, si produce una obstrucción completa, entonces vamos a tener un acúmulo de gas. De este gas, el 70% va a ser nitrógeno. Y este nitrógeno no se absorbe en la mucosa intestinal, entonces por eso los perros van a seguir distendidos. El resto del gas que está en esa asa intestinal está representado por oxígeno entre un 10-12%, en hidrógeno y un 6-9% en dióxido de carbono, que se va a formar a partir de la neutralización del bicarbonato en el intestino. Y en otro porcentaje menos representativo, gas metano. Además del gas, también se va a empezar a acumular líquido. Y este líquido va a venir por un aumento en la secreción del tracto alto, ya sea por saliva, por bilis, como secreciones gástricas o pancreáticas. Además, el líquido que se haya retenido por la ingesta. Si ese cuerpo extraño está produciendo una obstrucción completa y sigue ocasionándola por al menos 24 horas, ¿qué va a pasar en esas 24 horas en el intestino al estar obstruido? Va a perder este intestino la habilidad para absorber fluidos y vamos a observar una hipersecreción local. Además que se va a presentar un fenómeno que se conoce como peristalsis reversa. Entonces, va a empezar a buscar asas que no estén tan distendidas, donde aún hay algún grado de absorción normal. Y esto pues va a ocasionar otras alteraciones que sí pueden llegar a comprometer la vida de los pacientes. Lo más importante, los desbalances electrolíticos metabólicos en el equilibrio ácido-base, hipovolemia y toxemia, porque el intestino al estar en éstasis va a permitir esta translocación bacteriana. Entonces, aquí tenemos representado un asa intestinal donde tenemos un cuerpo extraño que está produciendo una obstrucción. Entonces tenemos el acúmulo de gas en esta zona, los líquidos, hay un aumento en la secreción, disminución en la absorción, aumento en la actividad mioeléctrica y así como un sobrecrecimiento bacteriano y toxinas. La pared del intestino delgado se empieza a edematizar. Esto produce una elevación de la presión hidrostática y hay una extravasación a través de la serosa hacia la cavidad peritoneal. Posteriormente vamos a producir también en la mucosa, se va a presentar isquemia y posteriormente necrosis. Entonces ya sabemos qué causa este cuerpo extraño, qué esperamos del daño que va a causar y vamos a ir avanzando hacia qué pruebas podemos hacer para comprobar que tenemos un cuerpo extraño y nos sintamos mucho más seguros a la hora de meterlo a quirófano. Entonces, nuestras pruebas diagnósticas principalmente van a ser de imagenología. Dentro de los estudios de imagen tenemos el estudio radiográfico que puede ser simple y podemos tener la suerte que el perro o el gato haya ingerido una estructura que sea radiopaca y entonces va a ser mucho más fácil su diagnóstico. Sin embargo, pues no siempre sucede esto. Pueden ingerir objetos de cualquier tipo de material. Podemos utilizar también los medios de contraste, que en este caso son medios de contraste positivo. Recordar que es
un estudio que puede tomar hasta 24 horas en terminarse, y el medio que nosotros vamos a seleccionar va a ser sulfato de bario, siempre y cuando no tengamos la sospecha que este paciente pudiera estar perforado. Ahora, si utilizamos sulfato de bario, entonces en pacientes menores a 20 kilos, se recomienda de 8 a 12 mililitros por kilo, y en mayores de 20 kilos, de 5 a 7 mililitros por kilogramo. Y hay que estar pues tomando esta serie de estudios radiográficos para ir viendo el paso del bolo a través del tracto alimenticio. Si no tenemos algo que es radiopaco, que podamos ver fácilmente, entonces vamos a buscar en las radiografías estos patrones obstructivos, que van a ser principalmente asas dilatadas, pero que van a ser de diferentes diámetros, o distensiones muy localizadas. Cuando las obstrucciones son distales o bajas en el tracto gastrointestinal, entonces radiográficamente podemos ver una mucho mayor distensión. Ese sería como un primer tipcito. Y hay otras medidas que se pueden sacar dentro del estudio radiográfico que nos pueden ayudar a determinar si es altamente sospechoso de tener cuerpo extraño. Entonces, esto es un radio que vamos a sacar midiendo el máximo diámetro intestinal y lo vamos a dividir con la altura en una proyección lateral, la altura de la vértebra de la lumbar 5 en su punto más estrecho. Esto para perros. Cuando hacemos esta división, si sale mayor a 1.6, entonces pues solamente nos dice que la asa sí, en efecto, está distendida. Pero si este radio sale mayor a 2, entonces es altamente indicativo de obstrucción. En los gatos vamos a utilizar la altura de la vértebra lumbar número 2. Y si es mayor a 3.9, entonces tenemos un 70% de posibilidades que ese gato sí esté obstruido. Entonces vamos a ver este ejemplo en una proyección lateral, izquierda, lateral derecha de abdomen, donde localizamos el asa más distendida, la medimos, y la medimos, y la dividimos más bien con la altura del punto más estrecho de la lumbar 5. Entonces, esto nos da un radio de 2.2. Entonces, este perro es súper sospechoso de cuerpo extraño. En la proyección ventrodorsal, de hecho aquí se ve el cuerpo extraño. Entonces, en efecto, este perro sí tenía cuerpo extraño, tenía un Kong y necesita un enterotomía. Los cuerpos extraños lineales, en el estudio radiográfico simple, lo que van a ocasionar es plicatura. Solamente hay que recordar que en los gatitos, el intestino delgado a veces también lo refieren de manera normal como en forma de rosario, pero el plicado es como más acordeoncito, más compactito. Y nuevamente en los estudios radiográficos contrastados vamos a ver mucho más evidente esa plicatura, que también la definición que actualmente dan los estudios digitales puede hacer que a lo mejor ya no necesitemos particularmente para los lineales los estudios radiográficos contrastados. Si no tenemos radiología digital, entonces esta también es una muy buena alternativa. Es importante que sepamos que puede no haber alteraciones radiográficas hasta en un 14% de los gatos con cuerpo extraño lineal. Esto, a lo que quiero ir con esto, es que si en el estudio radiográfico no lo diagnostican, pues tampoco es que esté del todo mal. El 14% de ellos no va a mostrar cambios en el estudio. El otro estudio que complementa de imagen va a ser la ultrasonografía. Y digo complementa porque no necesariamente tenemos que escoger uno sobre el otro, sino que podemos utilizar los dos, empalmarlos y tener mucha más información para ese paciente. Pero, bueno, hay que tomar también ciertas consideraciones del ultrasonido. Este es un estudio que es operador dependiente.
O sea que va a depender en un muy buen porcentaje de la habilidad que tenga la persona que esté realizándolo. Entonces, cuando vamos empezando, pues es muy fácil que no tengamos una buena estadística de aciertos, pero conforme vayamos haciendo más y más estudios, vamos a ir mejorando esa estadística. Es un estudio que refuerza el diagnóstico, es un estudio que complementa al estudio de radiografía. Y además nos permite revisar otras cuestiones en el abdomen que el estudio radiográfico no nos permitiría, como medir grosores de pared intestinal, revisar el número de movimientos peristálticos, ver estructuras adyacentes como linfonodos, o si hay o no presencia de masas abdominales. Sin embargo, hay que tener algunos también puntitos a tocar. Si nosotros damos un medio de contraste positivo, puede ocasionarnos muchos falsos positivos de cuerpo extraño. O sea, el medio de contraste ultrasonográficamente se va a ver como un cuerpo extraño, va a producir el mismo efecto que sombra acústica. Y hacer este estudio en diferentes posiciones. Uno, si tenemos líquido, si tenemos mucho gas, entonces hacer que al cambiar el cuerpo, pues estos elementos cambian por física y eso nosotros podemos utilizarlo para nuestra ventaja. Entonces, hacerlo en decúbito dorsal o hacerlo en decúbito lateral, o sea, no quiere decir que escojan uno sobre el otro, hagan los dos, o incluso en cuadripedestación. El tipo de transductores que vamos a utilizar para los cuerpos, más bien en medicina veterinaria, para diagnosticar cuerpos extraños, pueden ser un convexo o microconvexo, y en animales más pequeños, más delgados, con menos grasa, los transductores lineales. Este estudio a mí me pareció bastante interesante, no es tan reciente, o sea, tiene 11 añitos, pero no siempre vamos a encontrar el cuerpo extraño en el ultrasonido y la sombra acústica. Obviamente es lo que todos quisiéramos encontrar, pero a veces no pasa esto. Entonces, ¿qué otras cosas sí podemos encontrar que nos empiecen a como a sumar puntitos y decir, ok, tiene varios de estos puntos, entonces es muy sospechoso de sí tener un cuerpo extraño? Entonces aquí recomiendan que al menos localicemos dos de los siguientes hallazgos, ya sean segmentos intestinales muy distendidos, o sea, del lumen, que se vea muy, muy distendido ese lumen, la identificación del cuerpo extraño con la sombra acústica, si hay una peristalsis intestinal que no sea uniforme, o sea, una parte va a un ritmo, otra parte va a otro ritmo, y por cada quien por su lado. Si tenemos hipermotilidad o hipomotilidad, o si encontramos asas intususceptables. Entonces, aquí tenemos asas muy distendidas. Aquí tenemos diferentes diámetros de distensión. Sombra acústica por el cuerpo extraño, que sería todo esto. Que son los cuerpos extraños lineales, y podemos ver que la peristalsis no es uniforme. Y analizando bueno, ¿quién podría ser mejor? ¿El estudio radiográfico o el estudio de ultrasonido? Pues resulta que podemos llegar a encontrar una sensibilidad del 50 al 60%, en otros estudios lo pueden reportar hasta del 86%, pero la realidad es que nos va a permitir identificar otras alteraciones que van a ser importantes para el pronóstico y el outcome de este paciente. Neoplasias intraluminales, enfermedades inflamatorias intestinales o pancreatitis, que eso va a ser también muy, muy importante. Este es un video que en cualquier momento va a correr. Entonces, vean aquí cómo tenemos un movimiento que también nos llegan a enseñar que se conoce como movimiento de circo, como gira dentro de esta misma estructura, que bueno, este es el estómago, como está aquí girando y no está avanzando.
Aquí vemos, aquí está la vejiga, aquí hay varias asas intestinales, el lumen distendido en diferentes diámetros. Aquí además estos triángulos anecoicos evidencian que este paciente tiene además derrame y el movimiento no uniforme justamente del lumen de los intestinos. Las pruebas del laboratorio también van a ser bastante importantes, sobre todo para el pronóstico, y vemos qué cosas hay presentes que nos podrían hacer fallar en cuanto en el postquirúrgico, sobre todo. Entonces, en el hemograma va a ser importante que veamos si hay aumento o disminución de sólidos totales, aumento por deshidratación, disminución por pérdidas, en el caso, pues, pacientes con derrame, leucocitosis, que tanta leucocitosis puede llegar a tener, o también leucopenias en los pacientes ya sépticos. Desórdenes metabólicos y electrolíticos, alcalosis metabólica y hipoclorémica va a ser el principal desbalance que van a presentar este tipo de pacientes, así como de hipocalemia. El potasio va a ser importante corregirlo porque está muy asociado con el movimiento normal del intestino. En cuanto a otro tipo de obstrucciones mucho más distales, se ha llegado a observar acidosis metabólica, hiponatremia, hipocloremia e hipercalemia, que esto sucede por secuestro de bicarbonato a través de las secreciones pancreáticas y biliares, acidosis láctica por hipovolemia y por mala perfusión tisular. Y bueno, aquí también sería importante, en cuanto a los sólidos totales, en el hemograma, en la química, revisar nuestras proteínas, y la más importante va a ser la albúmina, ver que no tengamos niveles alterados de albúmina, porque vamos a ver que pueden estar asociados con dehiscencia. En cuanto al tratamiento quirúrgico, recordemos que el tracto gastrointestinal está compuesto por 4 capas. De superficial hacia adentro está la serosa, la muscular, la submucosa, que va a ser pues la más importante porque es donde vamos a encontrar ahí el tejido conectivo, y por último la mucosa. El estómago, recordamos su irrigación, que está dada por la arteria celíaca, de los cuales emergen las ramas de la gástrica izquierda, gástrica derecha, la gastroduodenal y las gastroepiploicas. Si nosotros tenemos que hacer una gastrotomía por cuerpo extraño, va a ser importante que pongamos, primero que aislemos el órgano, ya sea con gasas o con compresas, por si tenemos salida del contenido del estómago, pues no contaminar el abdomen. Colocar puntos de sujeción para manipular el órgano, hacer una incisión con bisturí, nos podemos seguir con tijeras, extender esa incisión, sacar o retirar el cuerpo extraño, y para el cierre se puede hacer un cierre en doble capa, se puede hacer un cierre en una sola capa. El material que se recomienda siempre va a ser monofilamento, y de preferencia que tengamos una punta atraumática. Yo, de manera personal, prefiero los cierres en doble capa. Me siento más segura. Entendemos también que podemos, sobre todo en estómago, hacer procedimientos que son mínimamente invasivos, y va a ser la endoscopía flexible. El endoscopio que recomendamos, para que nos sirva para diferentes especies y tallas de pacientes, generalmente el promedio es de 1.4 metros de longitud y el diámetro es de 8 milímetros. Y con esto, bueno, somos capaces de sacar un sinfín de cosas y lo que su imaginación les permita pensar. En cuanto al intestino, hay algunas diferencias entre especies. En el gato es más corto el intestino, mide metro, metro y medio. En el perro va a ir desde los 2 hasta los 5 metros de longitud, dependiendo de la raza y de la talla. El intestino está irrigado por la arteria celíaca y por la mesentérica craneal, y de esta tenemos en promedio de 12 a 15 ramas mayores. Recordemos que el intestino está dividido en porciones, que va a ser
de oral a oral o de proximal a caudal, en duodeno, que es el segmento menos móvil, el yeyuno, que es el más largo, y el ilion, que este lo podemos identificar por la presencia de estos vasitos que se llaman vasos antimesentéricos. Como generalidades, bueno, el tipo de sutura que vamos a utilizar son monofilamentos absorbibles, puntas atraumáticas, y para el cierre podemos hacer patrones continuo simple o interrumpido, no tener más de 3 milímetros entre cada punto y colocarlas de la herida entre 3 y 4 milímetros por lado y hacerlas de grosor completo. La incisión, en algún lado leí que no debía ser mayor, bueno, para las enterotomías, que no debía ser mayor del ancho de lo distendido que estuviera el asa. Entonces, que esto nos permitía, con ese tamaño de ancho puesto sobre el intestino, retirar el cuerpo extraño. Algunas recomendaciones que les hago para las enterotomías, para tener una mejor visibilidad, sobre todo, bueno, en cualquier cirugía de abdomen, les recomiendo retirar el ligamento falciforme. Tiene sus pros y contras. Pros, nos permite ver mucho mejor. Contras, que bueno, también tiene vasos sanguíneos y a veces podemos tener ahí algún sangradito molesto que nos puede estar quitando la paz. Utilizar retractores, permiten una mucha mejor visualización. Igualmente en el intestino siempre colocar puntos de sujeción. Y acuérdense de hacer la incisión de la enterotomía aboral o caudal al cuerpo extraño, porque ya vimos todo el daño que se produce craneal al cuerpo extraño en esa diapositiva donde está el intestinito todo dilatado, el gas, el edema y el líquido. Entonces, obviamente eso va a ser mucho menos fácil para sanar. Entonces, escojan intestino menos dañado, que va a ser más fácil su cicatrización. Y como siempre, bueno, como les he dicho también con la gastrotomía, empacar y aislar ese donde ustedes van a trabajar para evitar contaminación. Para el cierre, para no maltratar mucho al órgano, podemos utilizar unas pinzas de debacking. En este caso, para las enterotomías, de manera personal escojo los patrones continuos. Y trato de mantener la tensión de la sutura justamente con lo de la agujita y teniéndolo estiradito un tanto la sutura. Una vez que terminamos la enterotomía, se puede colocar aumento sobre donde se hizo la incisión. Se puede suturar, pero puede también no suturarse el aumento. Este traumatismo sobre el intestino tiene en la superficie ciertas proteínas que van a permitir que el aumento se quede pegaditas a estas proteínas y entonces no es indispensable suturarlo. Solamente colóquenlo bien sobre la incisión. A veces no podemos corregirlo simplemente con una enterotomía y a veces el daño que se produce en ese intestino es tan severo y tan extenso que tenemos que retirar un segmento. Y entonces tenemos que hacer una enteroanastomosis. Para el cierre de estas enteroanastomosis hay diferentes patrones reportados, que puede ser un patrón simple continuo, un patrón simple interrumpido y el patrón Gambi. Ahora, sobre realizar o no realizar la anastomosis, en este artículo, pues se llega a cabo a la conclusión que la valoración del tejido de manera transquirúrgica es una valoración meramente subjetiva. Toca algunos otros puntos que me parecieron importantes, que, por ejemplo, la presión en reposo dentro del intestino
es de 2 a 6 milímetros de mercurio. Cuando hay peristalsis, esta presión se llega a elevar hasta 15 milímetros de mercurio. Cuando un paciente tiene una obstrucción completa, esta presión se eleva hasta 40 milímetros de mercurio. El intestino va a reducir su actividad de microvasculatura a partir de los 20 milímetros de mercurio de presión. A los 40 ya no hay evidencia de esta actividad, lo cual va a decir que este segmento se va a producir isquemia y posteriormente va a llegar a necrosis. Y la isquemia va a viajar de la mucosa hacia la serosa, o sea, de adentro hacia afuera. Por lo tanto, con estos datos, nosotros no podemos saber la extensión del compromiso vascular de una manera objetiva, no lo podemos predecir. Solamente tenemos algunos valores subjetivos de manera transquirúrgica que van a ser la experiencia del cirujano, la palpación de las asas intestinales, la motilidad, el pulso y el color. Se pueden hacer algunos manejos tiñendo los vasos sanguíneos con fluoresceína, apagando la luz en el quirófano, poniendo una luz negra. Se han hecho estudios también con angiografías, pero esos, pues lamentablemente no están, sobre todo la angiografía no está disponible en medicina veterinaria. Ahora, si tenemos que resecar un segmento de intestino, ¿qué tanto vamos a poder resecar sin que nosotros produzcamos síndrome de intestino corto? En cuanto al intestino delgado, en los gatos podemos resecar hasta 1.3 metros y en los perros hasta 4.8 metros. A partir de más del 50% de intestino resecable, del 50% de longitud total, podemos empezar a tener problemas. Los principales problemas que vamos a tener son mala absorción y mala digestión, y en algunos pacientes, bueno, esto se manifiesta como diarreas explosivas. Actualmente para las enteroanastomosis existen nuevos dispositivos que son las engrapadoras y cortadoras y engrapadoras. Estas, bueno, reducen los tiempos quirúrgicos. Ahorita vamos a ver algunas ventajas. Las que se utilizan para este tipo de cirugías es la engrapadora tóraco-abdominal, que tiene 2 filas de grapas que son en forma de V, que no van a dañar la microcirculación y que producen un cierre vaginado. Y el otro dispositivo que necesitamos es la cortadora engrapadora, que se conoce como GIA. Una ventaja que tienen es que ya son reusables, o sea, se cambian los cartuchitos, el dispositivo no, el dispositivo también tiene un tiempo de vida y habrá que cambiarlo. Esta coloca 4 filas de grapas de titanio, 2 de cada lado, y produce un cierre invaginado. Los beneficios que otorgan estos dispositivos, que me parece de los más, bueno, el que más me sorprende luego, es la disminución de tiempos quirúrgicos. Esta disminución de tiempos quirúrgicos lo hicieron tomando el tiempo de residentes y de académicos, y resultaba que tenían el mismo tiempo, ya sea residente o un académico que pues tiene toda la experiencia del mundo. Entonces, eso a mí me resultó muy interesante. Y en promedio, una cirugía que requiera sutura manual, el tiempo es de 140 minutos. Una sutura mecánica, el tiempo se reduce a 100 minutos, que 40 minutos, pues sí tienen un impacto en el paciente, de tiempos anestésicos, en el equipo de trabajo, igual en tiempos, en el tiempo de quirófano, material en quirófano, gas. O sea, sí hay un impacto. Las grapas tienen una mayor fuerza en la fase inflamatoria de cicatrización comparada con la sutura, que es quien va a tener, ya sea la grapa o la sutura, en algunos días en particular, toda la fuerza va a recaer sobre esto, y la grapa pues tiene mayor fuerza. Hay una reducción tanto en la inflamación y en el edema, una disminución del trauma al tejido,
Como vimos, no dañamos la microcirculación, entonces preservamos irrigación. Hay un menor riesgo de contaminación y aquí no importa tanto si hay una disparidad de lumen, como en las enteroanastomosis que nosotros hacemos término terminal. En este caso, con este dispositivo se hace en lateral, entonces no nos importa si un lado, un segmento del intestino está mucho más distendido que el otro. Ya que quitamos, o bueno, cómo funcionan estas grapas es, ya quitamos aquí el intestino. Aquí vamos a tener los dos segmentos que vamos a unir y primero vamos a poner la cortadora engrapadora. Entonces lo que va a hacer este dispositivo es cortar aquí al centro y engrapar. Ya vimos que son 4 filas, son 2 de este lado y 2 de este lado. Y después vamos a utilizar la engrapadora que va a unir estos dos segmentos y va a ser una, digamos, van a quedar una T de filas de grapas aquí y acá abajo, formando esta tecita. Así es un poquito como se ve en vivo, utilizándola. Aquí podemos poner unos puntos de sujeción para no estarlo manipulando con nuestras manitas. Ya hicimos el corte y el engrapado de los dos segmentos. Se engrapa la parte que está abierta y esta es la T que les digo que queda, de grapas. Ahora, este segmento de tejido se recomienda que se suture. Es el punto, digamos, como más débil y donde podría fracasar la cirugía, y entonces hay que lavar muy bien este segmentito y suturarlo. Hay diferentes patrones de sutura que se pueden utilizar. Puede ser un simple, continuo o en doble capa, y el doble capa resulta que tiene una mejor tasa de éxito. Las engrapadoras mecánicas no solamente van a servir para cirugía de intestino delgado, se pueden utilizar en estómago para gastrectomías parciales o para anastomosis gastroesofágicas. Bueno, ya vimos en el intestino, para ciego, en esplenectomías parciales, en el hígado para lobectomías parciales o totales y en el páncreas para pancreatectomías parciales. Una vez que nosotros, bueno, ya operamos a este paciente, vamos a ir a la fase de cicatrización. Esta se lleva a cabo por activación de mecanismos de la coagulación. Vamos a tener primero un coágulo de fibrina que tiene una mínima fuerza en la herida en el primer día. Y posteriormente el soporte principal en la fase inflamatoria de cicatrización va a ser la sutura, ya sea manual o mecánica. Y esta fase inflamatoria va a durar entre 72 a 96 horas, que es cuando el tejido va a estar mucho más débil. Y es por eso que podemos llegar a tener complicaciones en las primeras 72 horas después de la cirugía. Pasando ya esta fase, llegamos a la fase proliferativa, que dura del día 3 hasta el 14, y donde principalmente hay un proceso de fibroplasia. Y a partir del día 14, el tejido tiene un 75% de fuerza comparado con un tejido normal, excepto el colon solo alcanza el 50%, y al último tenemos nuestra fase de maduración, donde empiezan a reorganizarse todas estas fibras de colágeno. Lo que más nos preocupa de la cirugía intestinal, que más nos frustra, más nos asusta, van a ser justamente las dehiscencias. Hay algunos datos que nos pueden ayudar a predecir, bueno, es muy probable que este paciente tenga dehiscencia y que sepamos que pues no es nuestra culpa. Si el perro o gato ya tiene peritonitis preexistente, entonces es mucho más fácil que la presente. Si tiene hipoalbuminemias o concentraciones de albúmina menores a 25 gramos sobre litro, si operamos a un perro por cuerpo extraño, también tiene más posibilidades de desarrollar dehiscencia. Si el paciente ya tiene previamente enfermedad inflamatoria intestinal, o si el paciente durante la cirugía tiene periodos de hipotensión. Dentro de las complicaciones que podemos tener que produzcan dehiscencia en estos pacientes, uno pueden ser por técnica inadecuada, porque nuestros nudos no estén bien apretados, porque no escojamos el material adecuado, porque causemos una tensión excesiva,
No me acuerdo en dónde lo leí, que tenían que ser 4 newtons de presión cuando hacemos la cirugía. Desconozco cómo alguien puede medir los newtons de presión de manera transquirúrgica. Y entonces podemos nosotros producir necrosis e isquemia si aumentamos la presión al suturar. Si tenemos fuga del contenido, y todo esto puede producir dehiscencia. Ahora, la dehiscencia se puede producir hasta en el 20% de todas las anastomosis. El problema de esto es que va a producir peritonitis. Y la peritonitis, pues recordemos que el grado o el porcentaje de mortalidad, al menos en medicina veterinaria, sigue siendo altísimo. ¿Qué cuidados podemos tener postoperatorios? Súper importante la terapia de líquidos para evitar estos también periodos de hipotensión. Estar midiendo electrolitos y reemplazando los que necesitemos reemplazar, poner atención principal en el potasio, manejar el dolor y tener buenos valores o estar muy al pendiente de los valores de proteínas y sobre todo de albúmina. Como antibióticos, pues se recomiendan cefalosporinas de tercera generación y algunas cosas que vamos a tener que estar monitoreando que nos pueden empezar a indicar algo no va tan bien. Si cambia el estado mental de ese perro, si pasa de alerta, estar ligeramente deprimido, eso ya es suficiente para que estemos, encima de eso. Frecuencia cardíaca y respiratoria altas, el pulso que empieza a sentirse débil, membranas y mucosas, la presión sanguínea, la temperatura, y hay algunos otros parámetros que son pues mucho más objetivos, como la medición del lactato y la medición de proteína C reactiva, que esta proteína no es de mucha utilidad hacer una única medición, tiene que ser una medición seriada. Entonces, en algunos casos ustedes van a ver que esta proteína, cuando después de la cirugía, va a estar muy alta. Va a ir disminuyendo en el segundo y tercer día postquirúrgico, que son esos días que nos podemos preocupar en que tengamos dehiscencia y que algo no vaya tan bien. Esta proteína se va a elevar antes de elevarse el lactato. Entonces, porque muchas veces ya que tenemos el lactato alto, decimos, bueno, sí es probable que esté séptico, que tengamos peritonitis. Y esta proteína lo puede predecir un poquito antes, entonces es de bastante utilidad, pero acuérdense de hacer la medición seriada. Más o menos se hacen 5 mediciones. Y vamos a ver algunos casos clínicos, bastante rápido. Es Happy, un Golden Retriever de 5 meses, que llega con vómitos de manera aguda, que tienen un día de evolución. Al examen físico general se palpa una estructura tubular firme en el abdomen medio, pero el perro en realidad no tiene dolor mientras se realiza la palpación y todas sus demás constantes fisiológicas están dentro de rango. Se toma un estudio radiográfico lateral de abdomen, aquí vemos todavía sus núcleos de crecimiento, y sí vemos disparidad en la distensión de las asas intestinales. Hacemos también la medición del radio y pues si sale alta, siempre acuérdense de tomar sus proyecciones ventrodorsales porque a veces ese gasecito que se ve muy distendido ya está en el colon transverso. Y bueno, se le hace un ultrasonido abdominal donde vemos las asas dilatadas que están con diferente grado de dilatación. Tiene un poco de derrame. Y bueno, tenía un calcetín como cuerpo extraño este perrito. Está Tacho, otro Golden Retriever de 8 meses, con vómitos, que también se palpa una estructura tubular en el abdomen medio. Este perro sí mostraba dolor durante la palpación y sus demás constantes estaban dentro de rangos. En la proyección lateral también vemos diferentes asas con distintos diámetros de distensión. Lo corroboramos en la proyección ventrodorsal. En el ultrasonido abdominal es donde justamente vemos este signo que pueden llamarle de Sirgo, que está aquí girando el contenido en el estómago y no está avanzando.
Este es el duodeno, que aquí vemos otra alteración que lo pueden encontrar reportado como signo de vaivén. Sabemos cómo avanza todo el contenido y cómo regresa todo ese mismo contenido. O sea que realmente no pasó a través de. Aquí, bueno, perdimos uno de nuestros puntos de sujeción. No se ve este video, pero bueno, pues con enterotomía pudimos extraer el cuerpo extraño. Y por último, tenemos a Zoe, es un europeo doméstico de una. Ya un segundo ingresa la doctora. Bueno, en lo que la doctora se conecta, recuerden que pueden escribir todas sus preguntas en el chat y ahorita se van a leer y las va a contestar la doctora. Ahí me preguntan que si ya terminó. Sí, acuérdense que es una presentación grabada, por eso cortó de manera abrupta, por así decirlo. Pero bueno, ya estamos esperando a que la doctora se pueda conectar para que aclaren todas sus dudas, ¿ok? Recuerden, aprovecho para invitarlos nuevamente al Congreso Anual de la ANBEPE. Esto es en el mes de noviembre. Próximamente estén al pendiente de redes sociales, de la página de internet, para que empiecen a ver ponentes y temas. Bueno, ya tenemos a la doctora y los dejo con ella. Hola, buenas noches. Casi no los escucho, pero... La escuchamos muy bien, doctora. Ah, perfecto. Entonces, ¿están en las de Q&A? Porque a mí no me salen las preguntas ya. Ay, no. Perfecto, doctora. Si le parece, le leo las preguntas. ¿Me escucha, doctora? Un poquito lejos, pero te escucho. Listo, perfecto. Bueno, doctora, nos pregunta el doctor César, la palpación abdominal en razas y tórax ancho en bipedestación torácica o pélvica. ¿Cómo la haría? Ah, es en bipedestación pélvica, o sea, parar a los perritos con los miembros torácicos hacia arriba para que justamente todo el contenido caiga hacia la pelvis, entonces sea más fácil la palpación. Perfecto, doctora. Pregunta el doctor Juli, en caso de presentar hipomotilidad posquirúrgica por inflamación, ¿cuánto tiempo puede esperar para empezar a utilizar procinéticos como metoclopramida? ¿Existe algún riesgo mayor en la herida en uso temprano? De las únicas contraindicaciones de la metoclopramida está en sangrados gastrointestinales, pero por úlceras dentro de la mucosa. Entonces, utilizarlo posquirúrgicamente no vería yo mayor complicación. Gracias, doctora. Pregunta la doctora Mariela, en caso que ingiera plástico y si no se ven rayos X, ¿cómo saldrían de la duda? Uno, o sea, no se van a ver radiográficamente, pero pueden crear, dependiendo si hacen una obstrucción completa o parcial,
radiográficamente podemos buscar estos patrones obstructivos radiográficos. O también ultrasonográficamente, probablemente el plástico, si no es muy denso o si no es una cantidad suficiente, no va a poder producir este efecto de sombra acústica, pero podemos buscar que tenga al menos 2 de los cambios ultrasonográficos que les mencioné anteriormente. Y hacer radiografías seriadas para ver si se empieza a acumular más gas en alguna zona que en otras. Y también estar repitiendo ultrasonidos, donde podríamos ver vaivén o movimiento de circo, que nos pudieran dar, que es muy sugerente que sí tengamos cuerpo extraño. Gracias, doctora. ¿Uso antihelmínticos, maropitán, en el paciente con obstrucción intestinal mientras espero la cirugía? Si ya está diagnosticado, sí. Si seguimos ante la duda que tenga probable cuerpo extraño, a veces el citrato podría incluso retrasarnos un poco el diagnóstico clínico, o sea, porque este paciente pues se van a suspender los vómitos porque lo va a inhibir a nivel central. Pero el citrato de maropitán tiene otras propiedades, además de ser un antiemético. Tiene unas propiedades antiinflamatorias y para el dolor, o sea, inhibe la sustancia P de la sopa inflamatoria y eso ayuda para la inflamación y para el dolor. Entonces, sí hay un beneficio en administrarlo en este tipo de pacientes. Gracias, doctora. En casos en donde tienen que hacer una enterectomía, ¿en cuánto tiempo después de la cirugía debemos ofrecer alimento y qué tipo de alimento debemos dar? Ofrecer alimento después de la cirugía, o sea, después de la cirugía que los animalitos empiecen a comer, porque el no alimentarlos estresa muchísimo al enterocito y se empieza a morir. Alimentos bajos en grasas, pequeñas cantidades y que sea en intervalos frecuentes. Gracias, doctora. Pregunta la doctora Mariela. ¿Podría explicar las mediciones de nuevo, por favor? Sí, las mediciones van a ser en perros en una proyección lateral. Vamos a tomar lateral izquierda, lateral derecha o lateral derecha, lateral izquierda. Vamos a tomar el asa que esté más distendida y la vamos a medir en lo alto. Y vamos a buscar nuestra L5 y la vamos a medir en el punto más estrecho de la altura de la vértebra. Y eso lo vamos a dividir y sale un radio. Si es mayor a 2, es muy sugerente. Y en los gatos se va a hacer pero con L2. Y el rango para gatos me parece que es de, ahorita creo que es 1.3, porque no tengo la charla abierta, perdón. Déjenla, vuelvo a abrir. Sí, me parece es 1.3, pero ahorita lo reviso y si me puede dejar la doctora su correo, con todo gusto se lo vuelvo a enviar. Vale, doctora. Gracias. ¿Cómo saber cuántos 40 milímetros de mercurio produciría? No entendí la pregunta de la doctora Racia. Dice, ¿cómo saber cuántos 40 milímetros de mercurio produciría de manera quirúrgica? No tenemos, o sea, no hay una forma objetiva, práctica, para medirlo de manera transquirúrgica. Gracias, doctora. Pregunta la doctora Karina. Me queda duda en cuánto mide el intestino y lo que se puede retirar sin causar daños. Se puede empezar a observar alteraciones si retiramos más del 50% del intestino. Gracias, doctora. La longitud en perros es hasta 5 metros y en gatos es de hasta 1.3 metros. Gracias, doctora. Pregunta la doctora Sofía, ¿hay alguna razón por la cual varíe la dosis mayor en perros pequeños y menor en perros grandes? Sí, para el volumen que vamos a producir, o sea, en un perro chiquito necesitamos más mililitros para que sea un volumen suficiente para que nosotros lo podamos observar, y en perros grandes es menos ese volumen porque cuando lo multiplicamos por el kilo del peso del paciente se hacen muchos más mililitros. Gracias, doctora. Preguntan que si va a haber retransmisión. Sí va a haber retransmisión el domingo de 8 a 10 de la noche.
preguntan por su número, doctora. Sí, no sé si podamos poner su correo o usted puede poner su número. Mi correo, claro que sí. Se los puedo dictar, es amparo.molinaobregón@gmail.com. Gracias, doctora. No habría más preguntas. Nos queda una pregunta de la doctora Carla. ¿Cómo iniciamos la alimentación después de una CX? Pues, bueno, si es en perros, pues literalmente así, ofrecerle el alimento, de preferencia húmedo, que es un poco más palatable, caliente, para que empiece a oler, también eso haga que a los perritos se los antoje, y siempre alimento bajo en grasas. Ahora, si los pacientes no aceptan el alimento, entonces podemos empezar a ofrecer albúmina oral, glutamina, y a pesar si eso no quisieran y en la cirugía consideran necesario colocar algunas sondas, se puede empezar a alimentar por ese tipo de sondas. En los gatos igual. Un gato muchas veces por dolor puede dejar de comer por comportamiento, entonces en algunos casos, como en el que les enseñé de Zoe, le colocamos una sonda esofágica previniendo si no quisiera comer para justamente no estresar este enterocito y que empezara a fallecer, y que en el gato la complicación es lipidosis hepática, poderlo empezar a alimentar. Entonces, si ven que está muy difícil la situación, coloquen una sonda ya que están en cirugía y por ahí podemos empezarlo a alimentar. Gracias, doctora. Hay algunas preguntas repetidas. Aquí hay una pregunta de la doctora Yolanda, un poco mezclada con algunas que ya hizo. Dice, ¿cuánto tiempo después de cirugía y qué porciones debemos manejar para la alimentación? ¿Y es mejor comenzar con líquidos o lata, por ejemplo, mezclando con líquido al mismo tiempo? Mezclar con líquido la lata es una muy buena alternativa y tenemos que sacar el requerimiento calórico de nuestros pacientes, que si no mal recuerdo la fórmula es el peso elevado a la 0.75 y eso se multiplica por 70, 80 o 90 dependiendo del tipo de actividad física que requieran estos pacientitos. Como están hospitalizados, generalmente lo hacemos por el valor más bajo y eso nos da el volumen de kilocalorías. Entonces ya sea si vamos a ofrecerlo en alimento húmedo, ver más o menos una lata comercial tiene 380, casi 400 kilocalorías por lata, y hacer el total y dividirlo en raciones que sean 4 o 6 raciones al día. Perfecto. Nos vuelven a preguntar cuánto tiempo después de la cirugía. No. Lo más pronto posible. Perfecto. Dice la doctora Mariana Hernández, ¿con qué intervalos se toman las radiografías con medio de contraste? Por ejemplo, en el estómago, vamos a ir pensándolo en dónde pensamos que está este cuerpo extraño. El tiempo de vaciamiento gástrico en los perros y en los gatos es aproximadamente de 4 horas. Si creemos, si eso sospechamos que está en el estómago, entonces lo más recomendable sería, bueno, si ya pasaron 4 horas, ese contenido ya no tendría que estar ahí. Si sigue ahí, entonces pues no es una buena señal, algo está haciendo que no avance. Y en el intestino, el salir hasta el recto toma muchas horas. Entonces, no tienen que ser tan frecuentes, sino en rangos de diferentes horas, 2, 4 horas, para ir viendo el avance de este estudio radiográfico, sobre todo si estamos además usando medios de contraste positivos, y por eso tenemos que tomar en cuenta que este estudio de inicio a fin puede tomar hasta 24 horas. Muchas gracias, doctora. Recuerden que vamos a tener replay el domingo de 8 a 10 de la noche. Entonces, para que estén pendientes, el doctor Jesús tiene algo que agregar. Hola, no, pues bueno, muchas gracias por la plática, la doctora. No sé si andaba Riad por ahí conectado, pero bueno, en fin. Muchas gracias, muy buena la plática. Creo que a todos les gustó bastante, la audiencia fue bastante buena. Y pues bueno, recuerden que cada mes estamos haciendo las sesiones mensuales del AMBEPE. Generalmente es el último lunes de cada mes a las 8:30. Y el próximo mes vamos a tener al doctor Misael Vázquez hablando con algún tema de cirugía. También seguramente con un tema muy bueno y muy interesante. Todos están invitados y espero verlos el siguiente mes. Muchas gracias a todos.
Hoy, una consulta veterinaria puede convertirse en una experiencia de salud para las mascotas y sus tutores. La evolución tecnológica camina junto a la ciencia. Ciencia que Royal Canin ha utilizado para desarrollar Vet Services. Hoy, estas herramientas buscan mejorar la vida de las mascotas con tan solo un clic. Smart Reco. Soluciones nutricionales personalizadas para la mascota de acuerdo con su condición de salud. Ración diaria. Brinda la cantidad precisa de alimento de acuerdo con sus necesidades. Programa pérdida de peso. Crea un plan a la medida y monitorea el progreso de la mascota durante la pérdida de peso. Hoy, la transformación digital no es una opción, pero sí una solución. Conviértete en un referente de la evolución veterinaria con Vet Services. Con Vet Services, agregas valor y haces un mundo mejor para las mascotas. La mejor forma de lograr el éxito es formando asociaciones de buenas amistades y sumándole buenos valores. Es por ello que Maiko es la mejor distribuidora de equipo médico veterinario de México y América Latina, manejando equipos vanguardistas y de alta calidad, apoyando a las mejores asociaciones de médicos veterinarios y profesionales de distintas áreas a nivel internacional. Siempre interesados en la educación y actualización veterinaria, trabajamos junto a los mejores médicos líderes de opinión para llevar al gremio ponencias de primer nivel en eventos físicos y virtuales. Los productos de nuestra distribuidora son reconocidos por tener la más alta calidad en el mercado, poniendo en lo más alto del ramo veterinario. Maiko, tecnología en salud.